buenas noches. Bienvenidos a Community de Radiología Inteligente de México, Imaginai. El día de hoy, para mí es un gusto continuar con este ciclo de sesiones mensuales que tenemos en Community para nuestra gran comunidad médica radiológica de México y Latinoamérica. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante porque consideramos que la manera en la cual nosotros hagamos difusión de conocimiento que usualmente por ciertas condiciones de las sedes de radiología no pueden llegar a ser tan accesibles, es primordial para nosotros hacer difusión sobre estas herramientas diagnósticas que tienen un gran uso y un gran potencial para cualquiera de nuestra práctica diagnóstica como tal. Y pues el tema de hoy es acerca del ultrasonido torácico, diagnósticos y aplicaciones dinámicas para la práctica clínica. Y para mí es un verdadero honor darle la bienvenida a un gran amigo, al doctor Roberto Alejandro Vázquez Díaz Contreras. Con él tuve el gusto de conocerlo desde que cursamos la maestría en Administración de Servicios de la Salud en la Universidad de las Américas, Puebla. Voy a comentar algo de su currículum. Bueno, pues Roberto, el doctor Roberto, es médico cirujano, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica. Su residencia la realizó en el ISSSTE, en el Hospital General Regional Ignacio Zaragoza, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeñó como jefe de residentes, un cargo muy importante en la residencia de radiología, igual en el hospital, y tuvo una mención honorífica al momento de obtener su diploma de especialidad. Realizó el posgrado de alta especialidad en radiología torácica en un gran instituto, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sin embargo todavía quiso un poco más de conocimiento radiológico y realizó el posgrado de alta especialidad en imagen de la mama y sus procedimientos de intervención en el Hospital General del ISSSTE, licenciado Adolfo López Mateos. Cuenta además, bueno, ya lo comenté, con la maestría en Administración de Servicios de la Salud y con especialidad en gestión de hospitales por la Universidad de las Américas, Puebla. Él es un compañero apasionado por compartir conocimiento, colaborador también del Consejo Mexicano de Radiología de Imagen en la materia de tórax. Pues es un gusto también que se haya sumado al equipo médico, al staff médico de alta especialidad de nuestra división de alta especialidad de Imaginai, con quien desempeñamos y optimizamos los departamentos de radiología a través de teleradiología subespecializada. Así que ahora ya es posible que cualquier hospital, sin importar su localización geográfica, pueda contar con diagnósticos altamente especializados, no solamente en imagen de tórax, sino en otras altas especialidades y subespecialidades de radiología. Entonces, pues te doy una gran bienvenida, doctor Roberto. Tienes un gran público de profesionales deseosos de aprender y de aprovechar el conocimiento que nos quieres compartir. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Después de esta calurosa bienvenida, quiero agradecer al comité organizador por haberme hecho esta atenta invitación para poder, pues, más que nada, pues, platicar un poquito acerca de este tema, ¿no? Que en realidad casi no tiene mucha difusión, sin embargo, es importante, ya que su utilidad principal está dentro de la unidad de cuidados intensivos. Bueno, comparto mi pantalla un momentito. No sé si la alcancen a ver. ¿Sí se ve? Sí, sí, doctor. Okidoki. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de este tema que es ultrasonido torácico. Los objetivos de la charla es las indicaciones de la técnica. Vamos a hablar un poquito de la anatomía normal y de las patologías más comunes que podemos explorar por medio de este método de estudio. Ahora bien, este método, o este ultrasonido torácico, no es algo nuevo, ya que se viene versando desde 1995, gracias al doctor Daniel Lichtenstein, el cual no es médico radiólogo, sino es médico intensivista y fue pionero en esta área desde ese entonces.
ha publicado numerosos textos precisamente acerca de este tema. Bueno, las ventajas del ultrasonido torácico es de que es portátil, no requiere el uso de radiación ni de la exposición a medios de contraste. Se puede realizar las veces que sean necesarias y evidentemente se puede realizar a pie de cama y es más sensible para detectar algunas patologías en específico, sin mencionar de que es mucho más económico, ¿no? En comparación con otros métodos de estudio como la tomografía. Está indicado ya sea para explorar la pared torácica, la pleura, el parénquima pulmonar, el mediastino, diafragma y como guías de intervención. Esto mencionándolo de manera concreta, ¿no? Ya de manera un poquito más especializada, lo encontramos para ver o para poder corroborar el control y la correcta colocación de tubos endotraqueales, el diagnóstico y seguimiento de neumotórax, derrame pleural, edema agudo de pulmón, neumonías, enfermedades intersticiales, entre otras. Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos técnicos? Número uno, pues el espacio, ¿no? O la sala de ultrasonido, que tiene que ser, pues, un lugar tranquilo, ¿no? Estoy de acuerdo que algunas veces, al ser ultrasonido, podemos llevar nuestro equipo portátil directamente al pie de cama del paciente. Podemos realizar el estudio con cualquiera de estos transductores, ya sea el transductor lineal, el transductor convexo, el microconvexo que ustedes están viendo a mano derecha de la pantalla, o inclusive con el transductor sectorial, dependiendo de quién estamos examinando, ¿no? Ya sea paciente adulto o paciente pediátrico, en donde en el paciente pediátrico se opta por utilizar los transductores de tipo lineal. Ahora bien, ¿cuál es la técnica? Debemos de tener a nuestro paciente sentado, claro, en medio de lo posible, ¿no? Porque estoy de acuerdo que hay algunos pacientes, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, en donde ponerlo sentado, pues no se puede, ¿no? Es un logro. Es una técnica de tipo dinámico, ya que debemos de estar realizándola en inspiración y expiración, con maniobras respiratorias como toser o estornudar. El notch, es decir, la pequeña muesca que nosotros vamos a tener en el transductor siempre debe ir dirigida hacia arriba o dirigida hacia la cabeza, ¿no? Por eso se le conoce como notch cefálico. Realizando pues cortes oblicuos y cortes longitudinales. Oblicuos porque las costillas no están totalmente horizontalizadas, sino están discretamente oblicuadas. Ahora bien, nosotros tenemos que empezar desde la localización central hacia dorsal, siguiendo las líneas del tórax, ya sea la parasternal, la media clavicular, la lateral, la línea axilar anterior, media y posterior, la línea escapular lateral y medial o la línea paravertebral. Ahora bien, dependiendo de los diversos autores, van a estar dividiendo el tórax, ¿no? En cuadrantes, superior, inferior, y algunos otros le van a poner números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evidentemente el 5 y el 6 van a ser posteriores. El doctor Daniel Lichtenstein no se queda nada más con este tipo de nomenclaturas, sino los empieza a combinar, teniendo entonces que para el paciente adulto les va a poner uno, el número se va a dividir en superior e inferior y los vamos a dividir en anterior, lateral y posterior con los números que les acabo de mencionar, uno, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al número 6 en la región posterior. Ojo, en el paciente pediátrico nos vamos a olvidar de la división de superior e inferior y solamente lo vamos a dejar como anterior, lateral y posterior. Bueno, debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El acceso al tórax va a ser por todos los espacios en donde no se vayan a interponer estructuras óseas. Esto quiere decir que puede ser a través de los espacios intercostales, ya sea anteriores o posteriores, a través del hueco suprasternal o supraclavicular, de los espacios paravertebrales o por vía abdominal. Hay un viejo dicho entre los cardiólogos ecocardiografistas en donde dicen que si no se puede ver por arriba lo que queremos ver, se puede ver por abajo y viceversa. Si hay alguna ecocardiografista, pues no me va a dejar mentir, ¿verdad?
Bueno, aquí tenemos algún corte longitudinal en donde podemos observar las costillas que inclusive nos están dando sombra acústica, en la pared torácica y hacia atrás encontramos a la pleura. Ahorita voy a hablar un poquito más de ello, ¿vale? Eh, ya está. El siguiente es un esquema de lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a ver en la pared torácica con un transductor lineal. Contamos con la piel de arriba hacia abajo, piel, tejido celular subcutáneo, el tejido muscular, y de ahí vamos a encontrar los músculos intercostales hacia un lado o hacia el otro, o en este caso hacia donde está el notch, vamos a encontrar la costilla superior y hacia abajo la costilla inferior, evidentemente, ¿no? Vamos a encontrar después las pleuras, la pleura tanto parietal como la pleura visceral, y posteriormente vamos a encontrar el pulmón. Vamos a empezar a hablar un poquito más de ello. Tenemos aquí los cortes longitudinales de ultrasonido, en donde nuevamente encontramos las estructuras que les acabo de mencionar, ¿no? Podemos ver a mi mano del lado derecho, en ese puntito de color rojo con la aplicación Doppler color, el paquete vascular. Recuerden que debajo de todas las costillas vamos a encontrar el paquete neurovascular. Ese es importante a la hora de que nosotros llegamos a hacer algún tipo de intervencionismo en tórax, ¿vale? La siguiente imagen, nuevamente, ¿no? Con un poquito más de detalle, vamos a encontrar los músculos intercostales, es decir, entre cada una de las costillas, ¿no? De ahí vamos a encontrar al pulmón, que está representado por una serie de artefactos, de los cuales voy a mencionar en un momento más. Tenemos a la pleura tanto visceral como la pleura parietal, que son estas delgadas o delgadísimas líneas hiperrefringentes, y el paquete neurovascular, muy importante, y ese sí lo voy a seguir mencionando, ¿no? Ya que lesionarlo, pues nos va a poner en problemas, ¿no? Al momento de estar realizando algún tipo de intervencionismo. Bueno, nosotros para poder analizar o para poder explorar el pulmón, vamos a encontrar varios modos, ¿no? El modo B es la imagen de ultrasonido común, ¿no? La que todos conocemos, que va a estar representada aquí con la letra A. También lo podemos revisar o explorar el pulmón en modo M anatómico. Y por último, con la aplicación Doppler de color. Lo primero que nosotros vamos a analizar es el deslizamiento de las pleuras. Es decir, cada que respira nuestro paciente, vamos a ver cómo se está deslizando una pleura sobre la otra. Eso nos está indicando, pues evidentemente, normalidad, ¿no? Que todo está bien. Dentro de las maniobras dinámicas o para poder detectar que un paciente tenga parálisis diafragmática, vamos a estar realizando la prueba del SNP. La prueba del SNP se caracteriza porque son respiraciones suaves con la boca abierta, posteriormente respiraciones a profundidad con la boca abierta y al último una respiración rápida, fuerte y profunda con la boca cerrada, con el fin de detectar la presencia, perdón, sí, la presencia de una parálisis diafragmática. De mi lado izquierdo estamos viendo la incursión diafragmática normal, en donde se pueden ver esos artificios normales del pulmón. En tanto que del otro lado, en el lado contralateral, estamos viendo un paciente que presenta parálisis diafragmática. Podemos ver esa imposibilidad de la incursión diafragmática hacia dirección podálica. Bueno, vamos a hablar un poquito de los artefactos. Los artefactos van a ser imágenes que no se van a corresponder con ninguna estructura fácilmente reconocible, sino que se producen por parte de la reflexión y de la reverberación de los ecos sobre las interfaces de los tejidos. Es decir, artificios los vamos a encontrar prácticamente en todas las estructuras del cuerpo en donde nosotros realizamos un ultrasonido. Sin embargo, específicamente para tórax, vamos a encontrar algunos artificios que se van a considerar como normales y por lo tanto los vamos a englobar dentro de esa normalidad y evidentemente dentro de nuestra tranquilidad a la hora de estar explorando. El primer artificio son las líneas A. Esas se van a definir como las líneas hiperecogénicas horizontales y paralelas que se van a citar a una distancia múltiplo de la que existe entre el transductor y la línea pleural. ¿Esto qué quiere decir?
Vean por favor la imagen y las pequeñas flechitas. Observamos que la distancia que existe de la piel hacia la pleura se va a estar repitiendo de manera indefinida hacia abajo y por lo tanto esa línea A representa una normalidad. Nosotros la podemos ver y va a ser algo totalmente normal dentro de un pulmón normal. Encontramos este otro ejemplo con un transductor lineal en donde nuevamente encontramos esa línea la cual se va a repetir de manera indefinida hacia abajo. La siguiente son las colas de cometa. Estas colas de cometa las van a estar escuchando en muchos reportes y en muchos lados en donde estén leyendo de este tema. Se conocen como colas de cometa o también conocidas como líneas B. Son líneas hiperecogénicas verticales que van a partir desde la pleura y van a alcanzar el final de la pantalla. Es muy importante porque si no alcanzan el final de la pantalla, entonces reciben el nombre de línea Z. Son importantes también porque si encontramos más de tres líneas B o tres colas de cometa por campo, nos está indicando que hay una anormalidad, ya que se está reemplazando el aire por líquido, líquido dentro de esos septos interlobulares. Pueden expresar edema, pueden expresar fibrosis o fibrosis, perdón, de los septos interlobulares. Por lo tanto, es importante que las empezamos a contar. Una es normal, dos, órale, pues todavía, pero tres ya empezamos pues a sospechar, ¿no? Es evidente que la cuarta línea, o la cuarta línea B o la cuarta cola de cometa es totalmente anormal. Bueno, las siguientes son las líneas C. Estas van a ser líneas hiperecogénicas horizontales que se van a citar a una distancia que no es múltiplo de la que existe entre el transductor y la línea pleural. Y esas en sí no van a significar alguna patología. Las otras son las líneas E. Estas sí significan alguna patología, ya que la E es de enfisema. Estas van a ser líneas hipergénicas verticales que inician en la pared torácica y son producidas por enfisema del tejido celular subcutáneo y son las que estamos viendo en pantalla. Por último, tenemos a la línea Z, que esas son líneas hipercogénicas verticales que se inician en la pleura, pero que no alcanzan el final de la pantalla, como les acabo de mencionar, y las que podemos observar en pantalla, que están señaladas con un pequeño asterisco. En pared torácica podemos examinar ya sea tejidos blandos, tumores, ganglios o fracturas. Tenemos el siguiente ejemplo. Encontramos esta teleradiografía de tórax en donde resulta evidente una masa localizada en el hemitórax del lado izquierdo, en su tercio medio. Asociado a esto encontramos en tejidos blandos incremento en volumen y en radioopacidad en topografía del hombro ipsilateral. Si nosotros, perdón, se le realiza la tomografía evidenciando estos cortes axiales, en donde el corte axial superior muestra este incremento de volumen asociado a la pérdida de las interfaces grasas. Y en la parte inferior nuevamente encontramos esta masa pulmonar, el cual está contactando con la pared torácica y presenta pérdida de sus interfaces también. Realizamos el ultrasonido en donde nuevamente o en donde podemos comprobar esta pérdida de interfaces de esta imagen irregular, el cual la aplicación doble color muestra vascularidad mixta. En la parte inferior nuevamente encontramos esta masa. Nuevamente podemos comprobar esa pérdida de las interfaces grasas, la cual está asociado a un derrame pleural y a una atelectasia. En caso de traumatismos, aquí les voy a ayudar nuevamente una teleradiografía de tórax, en donde se muestra en el hemitórax del lado derecho, pues múltiples fracturas desplazadas, ¿no? Ultrasonido torácico es para dirigirnos de manera específica, de manera central, o cuando existen algunas dudas si existe o no fractura, la cual no podemos observar a través de la placa. La imagen de ultrasonido muestra esta disrupción de la cortical, inclusive se pueden observar este pequeño cabalgamiento entre las corticales, ¿no? Muy bien, ahora hablando de la pleura, nos va a ayudar para poder detectar engrosamientos pleurales, colecciones del espacio pleural y neumotórax. Tenemos la siguiente imagen de la radiografía de tórax, en donde se observa la pérdida
de los ángulos tanto costofrénico como costodiafragmático, más del costofrénico, en este caso del hemitórax del lado derecho. Nosotros al realizar el ultrasonido dirigido encontramos sí un engrosamiento pleural asociado a un pequeño derrame pleural. Asimismo, encontramos el desplazamiento del parénquima pulmonar con múltiples colas de cometa. O sea, recuerden lo que les había dicho de las colas de cometa, ¿no? Más de 3 colas de cometa, algo está mal ahí. Se le decide realizar una biopsia ecoguiada por medio de ultrasonido, obteniendo, pues bueno, la muestra, ¿no? Este es una cortesía del doctor César Luna Rivera del Servicio de Patología del INER. Se encontró, o el diagnóstico histopatológico fue una paquipleuritis aguda fibrinosa. Tenemos el siguiente ejemplo, teleradiografía de tórax, en donde observamos un hemitórax opaco del lado izquierdo, el cual está condicionando desplazamiento de bloque cardiomediastinal hacia el lado contralateral. Se realiza la tomografía encontrando esta gran masa que está ocupando prácticamente todo el hemitórax del lado izquierdo. Se le decide realizar el SPECT-CT, el cual no muestra datos de metabolismo. Se le hace el ultrasonido dirigido, encontrando esta gran masa irregular de contenido heterogéneo secundario a áreas de mayor y menor ecogenicidad distribuidas de manera dispersa. Aquí no se decide hacer la biopsia, sino entra directamente a quirófano, retirando esta pieza quirúrgica, resultando ser un tumor fibroso solitario de la pleura. Así como lo ven, es una patología benigna, ¿no? La cual tiene un crecimiento lento, pero que eventualmente no va a condicionar síntomas hasta que ya está muy avanzado y debe de ser retirada de manera quirúrgica. El siguiente caso, bueno, este es un caso bonito, bueno, para nosotros, ¿no? Para el paciente no. Observado la siguiente teleradiografía de tórax, en donde se muestra el paciente basculado hacia el lado derecho, secundario a esto, observamos el engrosamiento de la pleura de bordes multilobulados, tanto la pleura costal, la pleura apical, la pleura mediastinal y la pleura diafragmática. Ojo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis mencionándoles que en las placas de tórax normales nosotros no vamos a ver la pleura en ninguna. Si nosotros llegamos a ver la pleura o el engrosamiento de esta, quiere decir que algo está mal. ¿Por qué? Porque ya la estamos observando, ya que en las radiografías no se tiene que ver, no se tiene que observar. Bueno, se decide hacer la tomografía. Tenemos aquí los cortes axiales, en donde nuevamente se comprueba, sí, el engrosamiento pleural de bordes multilobulados. Sin embargo, aquí está conservando el respeto por las interfaces con la pared torácica. Se decide hacer el ultrasonido dirigido. Nuevamente encontramos este engrosamiento pleural ya referido, el cual está desplazando al parénquima pulmonar y está condicionando línea Z y algunas colas de cometa. Se decide realizar la biopsia collada y, oh sorpresa, tenemos como resultado un mesotelioma pleural maligno. De igual forma, imágenes cortesía del doctor César Luna Rivera, del Servicio de Patología del INER. Bueno, también nos ayuda a determinar colecciones del espacio pleural, ¿no? Ya que esta va a ser una manifestación radiológica muy variada que va a depender del volumen y de su etiología. La sensibilidad para detectar derrame pleural es del 100% y su especificidad va a ser del 97.7%. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más sensible y específico que la propia tomografía para detectar las características de esos derrames pleurales. Vamos a tener 4 tipos. Aquí si quieren tomar las fotos, es importante, ya que vamos a encontrar el derrame pleural anecoico, el complejo no septado, el complejo septado y el ecogénico. El derrame pleural anecoico generalmente va a corresponder a un exudado y se va a observar como un líquido anecoico en el espacio pleural. En la imagen nosotros estamos viendo parte del pulmón consolidado, el cual se caracteriza, perdón, porque tiene broncograma aéreo y alveolograma aéreo, el cual está señalado con el asterisco, ¿no? Alrededor de este encontramos este derrame pleural en forma de semiluna.
Tenemos el siguiente ejemplo, teleradiografía de tórax, en el que encontramos obliteración de los ángulos tanto costofrénico como costodiafragmático del hemitórax del lado derecho con el clásico signo del menisco. Asociado a esto encontramos material de osteosíntesis en topografía del esternón. Se decide hacer el ultrasonido dirigido, observando si en efecto derrama pleural asociado a algunas áreas de atelectasia. Ojo, atelectasia pasiva. El siguiente tipo de derrame es el complejo conoceptado. Estos son exudados ricos en proteínas que indican la existencia de enfermedad pleural y habitualmente se observan múltiples ecos finos, los cuales pueden mostrar movilidad con la respiración. Encontramos la siguiente radiografía de tórax con técnica portátil, en donde se observa un área de consolidación y de vidrio despulido en el hemitórax del lado derecho, ya sea en su tercio medio e inferior. Asociado a esto, observamos la ausencia o la obliteración de los ángulos costodiafragmático, más el costodiafragmático que el costofrénico. Perdón, también encontramos la colocación de un tubo endopleural cuyo extremo distal se dirige hacia dirección cefálica. Asimismo, si observamos hacia el tercio superior, perdón, observamos una imagen de morfología triangular cuyo vértice se dirige hacia el hilo pulmonar ipsilateral, indicándonos que también está asociado perdón, con una telectasia. Tenemos los cortes axiales de tomografía en donde sí observamos las áreas de consolidación, observamos el tubo endopleural, inclusive observamos las líneas de soporte vital en relación a los catéteres centrales y observamos una pequeña colección que está localizada, perdón, hacia la región anterior. Se decide hacer el ultrasonido dirigido y, oh sorpresa, ¿no? Tenemos esta colección heterogénea, el cual a la aplicación Doppler color no es que tenga vascularidad, sino que encontramos algunos artificios que se llaman artificios de color. Esta colección, a su vez, está desplazando el parénquima pulmonar, condicionando múltiples colas de cometa. Después tenemos el complejo septado. Estos van a ser exudados que van a mostrar ecos finos móviles, bandas de Fermina que tienden a coalescer, condicionando septos de espesor variable. Estos, si nosotros los observamos y nos piden realizar ya sea una toracocentesis o una toracocentesis evacuatoria, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque imagínense que esos septos son como pequeños cuartitos, ¿no? Si nosotros picamos, y tal vez si tenemos mucha habilidad, podemos romper algunos de esos septos, pero no vamos a romper todos. Por lo tanto, esa toracocentesis evacuatoria va a ser fallida, porque no vamos a poder drenar todo ese contenido. Este paciente tiene que ser sometido a una toracotomía para que sea pues efectivo, ¿no? Este drenado este drenado, ¿no? O este procedimiento que se vaya a realizar. Y por último, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Solamente para demostrarles la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido sobre la tomografía, ya que aquí tenemos el corte axial de tomografía en donde se muestra, sí, el derrame pleural en el hemitórax del lado izquierdo y aparentemente no tiene septos. Sin embargo, al momento de que nosotros hacemos el ultrasonido dirigido, o sorpresa, encontramos pues múltiples septos. Por lo tanto, si nosotros lo queremos drenar, pues no se va a poder. Por último, ahora sí, tenemos al patrón ecogénico. Ese generalmente es visto en los hemotórax, en los empiemas o en los derrames pleurales malignos. Y este va a tener la dificultad, ya que nos va a costar trabajo diferenciarlo de las lesiones sólidas. Tenemos el siguiente ejemplo. Nuevamente nos encontramos con un hemitórax opaco, en donde se observa al paciente basculado hacia el lado izquierdo. Sin embargo, aquí podemos observar que no existe el desplazamiento del bloque cardiomiocárdico como en algunas diapositivas previas. Se decide realizar el ultrasonido dirigido y, oh sorpresa, ¿no? Aparentemente es una masa, ¿no? Sin embargo, aquí lo que nos da la pauta de que no es una masa es esas pequeñas imágenes puntiformes hiperecogénicas localizadas a la parte inferior de la pantalla. Esas son pequeñas burbujitas de aire.
Y claro, pues el antecedente, ¿no? Ya que el paciente había tenido un accidente y había tenido un derrame pleural en el cual no se le había hecho el ultrasonido dirigido. Pasaron los días y, oh sorpresa, tenía un neumotórax, el cual se transformó rápidamente en pus. Ahora bien, viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo cuantificar el derrame? ¿Cómo cuantificar el derrame pleural? Tenemos múltiples fórmulas, las cuales todas ellas pues son difíciles de aprender, ¿no? Para nuestra práctica clínica de verdad se nos pueden llegar a olvidar. El mejor consejo que yo les pueda dar es de que se aprendan esta formulita, ¿no? Que es medir el derrame pleural y multiplicarlo por una constante que es 90. Ojo, estos pacientes, o para poder realizar bien la medición, el paciente debe de estar sentado, de preferencia no acostado. Yo sé que algunas veces es imposible, ¿no? Ya que llegamos con el ultrasonido a pie de cama del paciente para poder realizar estas mediciones. Hagamos este pequeño ejercicio. Nosotros vamos a colocar nuestro transductor en la línea axilar media. Acto seguido, vamos a hacer la medición que va desde el diafragma hacia arriba, ahora sí que hasta donde tope. Por ejemplo, aquí tenemos que es 4.5 centímetros. Debemos de multiplicar esos 4.5 por 90, dándonos un estimado de ese derrame pleural. Bueno, la siguiente patología son los neumotórax. Los neumotórax se van a identificar porque van a ser artefactos de reverberación del aire que son muchos más gruesos, granulosos y más regulares que los que están en la superficie pulmonar. Evidentemente, no vamos a encontrar ese deslizamiento de las pleuras, ya que va a haber una ausencia de los movimientos respiratorios durante el examen dinámico. ¿Dónde debemos de colocar el transductor en el caso de los neumotórax? Recuerden, debemos de colocarlo en el cuadrante superior o en el número uno y debemos de colocarlo en la parte lateral o en la cara lateral, dirigido hacia el cuadrante inferior. Son dos posiciones para poder identificar este neumotórax. Tenemos el siguiente esquema. Vamos a encontrar un neumotórax total y el parcial. ¿Por qué les muestro estos esquemas? Porque nosotros vamos a estar buscando una imagen que se llama signo del punto pulmonar, que es la diferencia entre la parte en donde están pegadas las pleuras, donde se pueden deslizar, y la parte en donde no, en donde existe aire dentro de esta pleura. Encontramos, o por favor vean mi imagen, de hecho está señalado con esta pequeña flechita de color verde, el signo del punto pulmonar, que es un punto de inflexión. En la parte inferior, si se dan cuenta, se ve como más borrosito. ¿Por qué? Porque ahí estamos observando el pulmón normal o el pulmón que está pegado con ambas pleuras. Pero en la parte de arriba vemos las imágenes mucho más gruesas, más granulosas. O esas partes donde se ven más granulosas es el neumotórax, el cual debemos de saber, pues, identificar, ¿no? De manera rápida. Bueno, el siguiente tema para poder realizar ultrasonido torácico es en el caso de las consolidaciones pulmonares. Hay diversos criterios para determinar que existe una consolidación pulmonar o no. Entre ellas, la ausencia del signo del sinusoide, la presencia de broncograma o alveolograma aéreo y la visualización de la vascularidad pulmonar. Y recuerden, ¿no? Debe de tener una localización intratorácica, debe de tener contacto con y los espacios aéreos deben estar pueden estar rellenos, pero de líquidos o células inflamatorias, ¿no? Les muestro la siguiente imagen. Teleradiografía de tórax, en donde observamos en el tercio inferior del hemitórax derecho áreas de consolidaciones, en donde aparentemente los ángulos costofrénico y costodiafragmático se encuentran obliterados. Se decide realizar el ultrasonido dirigido observando o encontrando esta área de consolidación, el cual a la aplicación Doppler de color vamos a encontrar esta vascularidad típica pulmonar, es decir, una vascularidad de tipo dicotómica. Siguiente ejemplo, igual teleradiografía de tórax, en donde observamos en el tercio medio del hemitórax del lado izquierdo un área de consolidación de aspecto redondo, el cual aparentemente está dirigida o está más pegada hacia la pleura. Se decide realizar la tomografía
contrastada en donde observamos este corte axial de tomografía, eh, un área de consolidación, el cual está contactando con la pleura. Ojo, para que nosotros podamos observar esa consolidación y como les mencioné, esas lesiones deben estar pegadas a la pared torácica. Existe aire entre la lesión o pulmón normal entre la lesión y la pared torácica, el ultrasonido no nos va a ser útil. Ténganlo en consideración o ténganlo en cuenta. Se hace el ultrasonido dirigido y, oh sorpresa, encontramos estas áreas de consolidación, ¿no? De hecho, estos pequeños puntitos de color blanco se llaman alveolograma aéreo, que prácticamente son los alveolos, pero llenos de aire. Otra más, en donde encontramos nuevamente esta área de consolidación. Ese es un poquito más difícil, ¿no? Igual teleradiografía de tórax, donde encontramos un patrón reticular asociado con engrosamiento tanto de los bronquios principales como segmentarios, ausencia o obliteración total de los ángulos tanto cosofrénicos como cosodiafragmáticos en el hemitórax del lado derecho. Se le decide realizar su tomografía contrastada, en donde se observa así un área de consolidación asociada con derrame pleural. Se realiza el ultrasonido dirigido y, oh sorpresa, ¿no? Encontramos nuevamente este derrame pleural anecoico asociado con esta área de consolidación y broncograma aéreo y alveolograma aéreo. Ya por último, ya para terminar, tampoco para que los esté durmiendo, el ultrasonido es una herramienta útil al momento de realizar intervencionismo radiológico o como ya para realizar intervencionismo. Ya sea que realicemos biopsia con aspiración con aguja fina, punción con aguja gruesa o con aguja de Trocut. Les pongo estas dos imágenes porque existen varios tipos de aguja. Yo sé que no es el objetivo principal de la plática, pero sí tengo que mencionarles este pequeño detalle, ¿no? Lo que vemos a mi lado izquierdo es un dispositivo automático de aguja gruesa o aguja de Trocut. Estos dispositivos automáticos, al momento de accionarlos, sale tanto la aguja como la camisa para que pueda cortar y agarrar el tejido. Lo que vemos a mi lado derecho es un dispositivo semiautomático. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros con este botoncito que está en la parte de arriba, metemos la aguja o metemos parte de la aguja y ya que estamos en el área que queremos observar, de hecho podemos retrasarnos o retroceder un poco para no dañar estructuras adyacentes y provocar un daño mayor. Podemos accionar el dispositivo cortando ese tejido. ¿Cuál es más agresivo? El dispositivo automático. Es muy útil, sí, claro, para las biopsias de mama, las biopsias de próstata, pero no para pulmón. Por lo tanto, si deciden hacer o tomar una biopsia con aguja de corte o aguja de Trocut, se tiene que hacer con un dispositivo semiautomático, ya que el dispositivo automático puede generar una onda de choque, el cual puede provocar mayor sangrado del que nosotros estamos condicionando tan solo con el hecho de introducir la aguja. Tenganlo en consideración. Encontramos fotos del dispositivo semiautomático, hay varias marcas, no menciono, ninguna marca me está pagando, ahora sí que la marca que esté, pues que más les convenga, ¿no? O que más les guste. Y el dispositivo automático, recuerden el dispositivo automático para pulmón, óbvienlo, no lo utilicen, se utilizan dispositivos semiautomáticos. Ejemplo de la guía ecográfica para poder realizar biopsias, ¿no? También para poder colocar drenajes, en este caso drenajes percutáneos, ecoguiados, ya sea con aspiración con aguja o la colocación de los catéteres Pigtail. Hay diversas técnicas de colocación, ya sea con técnica de Sendlinger, técnica de trocar o técnica de tándem. El que estamos viendo en la pantalla es un catéter pigtail con técnica de trocar, es decir, que de una sola intención se introduce aguja y catéter. No es necesario la utilización de guías teflonadas o de microguías. Lo que estamos viendo en pantalla a mi mano izquierda es un catéter pigtail, pero que se puede colocar con técnica de Sendlinger. Es decir, que primero se coloca una microguía
Perdón, primero se funciona, se coloca la microguía, después se hace el cambio, se mete el sistema NEF, se mete la guía teflonada y posteriormente se van metiendo introductores y al último el catéter. Esto se utiliza en caso de lesiones profundas. Y el que está a mi lado derecho es el mismo catéter, pero con técnica de trocar, como les había mencionado, de una sola intención, se introduce directamente hacia donde queremos llegar. Bueno, también encontramos esta aguja, es una aguja catéter para toracocentesis o paracentesis llamada Jouet. Este catéter se utiliza de entrada por salida, es decir, se introduce por medio de técnica de trocar hasta donde queremos llegar. En la parte de arriba pueden tener o no válvula. Yo les recomiendo que si van a hacer una toracocentesis, utilicen el catéter con válvula. ¿Por qué? Porque la válvula va a evitar que entre aire del exterior y condicionen o provoquen un neumotórax iatrogénico. Tenemos el siguiente ejemplo, este paciente bastante especial. Eh, Teleradiografía de tórax en donde se muestra áreas de consolidación del tercio medio e inferior del hemitórax del lado derecho asociado con áreas en vidrio despulido, con una aparente obliteración de los ángulos tanto costofrénicos como costodiafragmáticos. Se le decide realizar la tomografía en donde resulta evidente si áreas de atelectasia asociadas con áreas de derrame pleural bilateral con predominio derecho. Se decide realizar el ultrasonido dirigido encontrando, sí, un derrame pleural con un contenido aproximado de 1.200 centímetros cúbicos. Se pasa a la sala de radiología intervencionista en donde se coloca la aguja de toracocentesis, en donde lo podemos observar ese puntito ecogénico que vemos en la pantalla. Se retira la aguja y se deja el catéter y se empieza a drenar. De hecho, lo podemos observar en la pantalla, ¿no? Ya el drenaje sin la aguja y evidentemente vaciando. A este paciente se le lograron retirar un aproximado de 1.100 centímetros cúbicos. A mi lado derecho encontramos nuevamente este catéter, se le conoce como catéter de centesis o catéter de Jouet, en donde no sé si alcancen a notar esa pequeña valvulita en el catéter. Esto va a evitar que entre aire, que nosotros pues condicionamos un hemotórax, como lo acabo de mencionar. Bueno, pues llegamos al final de la plática. Yo les agradezco mucho. Uno, que me hayan puesto atención, dos, que no se hayan dormido y esperando pues que les sirva mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Es una plática muy nutritiva. Ojalá me la hubieran dado a mí en la residencia porque me hubiera dado oportunidad de poder aprovecharla y sobre todo, ¿no? En los medios hospitalarios, ¿no? Pues se da todo el escenario para poder practicar, ¿no? Y poder optimizar la práctica diagnóstica. Si tienen alguna pregunta entre los asistentes, ahorita es el momento, la pueden colocar en el chat o si requieren el espacio, también se los podemos dar para que ustedes puedan realizar la pregunta. Mientras tengo una pregunta, estimado Roberto. ¿Cuáles son los errores diagnósticos que tú ves más común en la práctica del ultrasonido torácico, ¿no? Y cuál sería como el tip más importante que tú podrías dar para poder mitigarlo? De los más comunes, ¿qué crees que es la medición, en el caso de los Sí, derrames pleurales? Porque si te das cuenta son varias fórmulas. Y hay ujú, unos pacientes, por ejemplo, el último que presenté, ese derrame pleural se pegó en la parte de atrás. Estaba claro. no loculado, pero sí estaba hacia atrás, por eso no se veía la obliteración completa de los ángulos ni costofrénicos ni costodiafragmáticos. Y para la medición se complica, porque hay que poner otra fórmula de las que vieron ahí. Por lo tanto, es muy común que dé más cantidad de la que era. Ese es un error común, ¿eh? Uno, la medición. Dos, de repente queremos hacer el ultrasonido y dices, chin, ¿con qué transductor? Y no sabemos Ok. con cuál. Bueno, les mencionaba, ¿no? Que el error más común es la medición de ese derrame pleural, ¿no? En donde muchas veces hacemos la medición, pero con el paciente acostado y requiere otra fórmula. Esas mediciones se tienen que hacer con el paciente sentado
para poderlo multiplicar con esta constante. Es como que necesario, ¿no? Dos, no sé si recuerdan este paciente que vimos al último. Es un paciente muy especial. ¿Por qué? Porque ese derrame pleural, si se dieron cuenta, no está tan dirigido hacia los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, sino que ese derrame pleural se pegó en la parte posterior. Por lo tanto, esa fórmula normal para poderla medir ya no se aplica. Y tenemos que aplicar otra fórmula más de la que ustedes vieron para que nos dé la cantidad exacta, ¿no? Otra más son los transductores, porque a la hora de realizar el estudio dices, chin, ¿con qué transductor utilizo, no? De todos los que me dijo, ¿cuál? Aquí el detalle es de que para niños siempre, siempre, siempre va a ser el lineal. Para adultos va a ser el convexo, a menos que queramos ver un detalle muy específico, tanto de la pleura como de la pared torácica. Entonces, cuando podemos ocupar el lineal. Ahora, el microconvexo y el sectorial para áreas de difícil acceso. Yo siento que ahí es cuando nos trabamos más. Número uno. Número dos, para detectar neumotórax, dice ahí, sí, gran específico, muy, muy, muy sensible. Pero a ver, cuando no tenemos esa pericia o esa expertise, a ver, identifica el punto pulmonar, cuesta trabajo. Sé que tiene un neumotórax, ¿no? Por la clínica y lo estoy viendo, pero hay otros pacientes, sobre todo los viejitos, que sí empiezan a hacer neumotórax, pero de inicio no lo ven o no lo vemos. Pero Claro. ya cuando van a placa, ¡zas! Es cuando sale. Claro, perfecto. Tenemos otras preguntas, creo que ya aquí a Ken le pudimos haber contestado, si no, no fue. ¿Quién preguntaba? En pacientes postrados, ¿cómo obtengo el volumen de derrame pleural? ¿No? Creo Es que la ahí misma. aplica el... Ya. Ujú, Hay que cambiar la fórmula, ¿no? Porque es la ujú. misma medición, pero en lugar de multiplicarlo por una constante que es 90, se multiplica por 40 y nos va a dar más o menos otro aproximado, Ok, pero en los entiendo. postrados. Perfecto. Y pregunta también Marco Antonio, dice, ¿cuál es el método de imagen que usted prefiere para valorar la parálisis diafragmática, ultrasonido o fluoroscopía? Los dos son efectivos, pero sí cabe mencionar algo. El ultrasonido, casi en todas las clínicas, si no es que por decir en todas las clínicas, lo vamos a encontrar. Y en cambio, la fluoroscopía, no, difícilmente la vamos a encontrar. Además de que estamos utilizando radiación ionizante, que finalmente es un tiempo muy corto, ¿no? Sin embargo, estamos ocupando radiación ionizante, no en todos lados tenemos fluoroscopía y el ultrasonido sí lo tenemos y es más económico. Por lo tanto, yo prefiero para valorarlo el ultrasonido. Ok, muy bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta dentro del público. Si no, es importante comentarles, todas nuestras sesiones son avaladas por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, que esto al final de cuentas es un aval académico sumamente importante dentro de nuestra comunidad. Entonces, a más tardar el día de mañana ya van a estar recibiendo en sus correos electrónicos el certificado para que puedan hacer crecimiento profesional como tal, ¿no? Importante, les va a llegar una encuesta también sobre la sesión, ¿sí? Que nos ayudaría muchísimo que la pudieran contestar. En este momento se les está haciendo llegar a sus pantallas la encuesta para que nos puedan dar ese feedback que necesitamos para saber cómo podemos nosotros optimizar estas sesiones, ¿no? Y sobre todo qué temas a ustedes les llaman la atención para que hablemos aquí en nuestra sesión mensual de Community, pensando también ya incrementar el número de sesiones con base al número de asistentes que estamos teniendo. Y pues bueno, agradecemos muchísimo la presencia del doctor Roberto, ¿no? La ponencia que nos dio, creo que fue una parte muy nutritiva, ¿no? En la cual nosotros podemos fortalecer nuestra práctica diagnóstica, ¿no? Seamos residentes de radiología o seamos médicos ultrasonografistas o médicos radiólogos en específico como tal. Y recordar que a través de nuestra división de soluciones inteligentes, nosotros podemos equiparlos con la tecnología indicada para su práctica diagnóstica, ¿no? Sobre todo entendemos que hay muchas destrezas tecnológicas que no podemos desarrollar precisamente en la residencia por cualquiera de los motivos que sea y pues para eso nosotros nos encontramos. Además de eso, también sumamos
al mismo equipamiento, packs con inteligencia artificial nativa que les va a permitir optimizar sus diagnósticos. Por otro lado, pues les comparto también el código QR en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Como les comenté previamente, estamos desarrollando una comunidad a través de WhatsApp, no para que les esté llegando ahí el meme, no, no es cierto, no, sino para poder mantenerlos actualizados sobre los temas importantes que nosotros desarrollamos aquí en Community. Y como lo comenté previamente, a través de esa comunidad en WhatsApp, vamos a recibir aquellos compañeros o colegas que estén interesados en colaborar en community, residentes, técnicos radiólogos, médicos radiólogos, que quieran un espacio para comentar algún tema que consideren de valor. Importante que nos los hagan llegar, Lucas. Aquí va a estar sumamente interesante. Hemos recibido algunos comentarios a través de nuestras redes en las cuales se ve el interés para que puedan ustedes colaborar con nosotros en el tema que ustedes consideren importante hacerlo saber. Y pues, bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco muchísimo el, Gracias a el, ti. el espacio que te diste para poder compartir conocimiento, ¿no? Y pues bueno, síganos a través de nuestras redes y pues bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia.